Hola amantes de la química, bienvenidos sean a una sesión más de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Química, en la cual seguiremos abordando temas de la unidad 2, átomos, moléculas e iones. En esta sesión abordaremos el tema la visión moderna de la estructura atómica, número atómico, número de masa e isótopos, pesos atómicos, la escala de masa atómica y finalmente configuración electrónica cuántica. Los objetivos de aprendizaje son el declarativo, identificar la estructura atómica de los elementos a partir de sus partículas subatómicas y el modelo de la mecánica cuántica actual. El procedimental, utilizar las partículas subatómicas de los elementos para establecer su configuración electrónica y darles mayor identidad. Y el actitudinal, poner en práctica los conocimientos adquiridos para la adecuada resolución de ejercicios sobre configuración electrónica. Los productos para esta sesión son una actividad que será el 40% de su calificación y ejercicios de configuración electrónica que será el 60% restante. Para la acreditación, seguimos aplicando los mismos criterios, asistencia a clases y actividad diagnóstica. Como manera de introducción, el átomo sigue siendo el tema central, el cual, mediante modelos atómicos como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Chadwick, han contribuido a establecer el modelo de Bohr-Sommerfeld o modelo de la mecánica cuántica. Por otro lado, las aportaciones de Louis de Broglie sobre la naturaleza dual de la materia y el principio de certidumbre de Heisenberg han apoyado a la ecuación de Schrödinger o ecuación de onda, que al resolverla origina los números cuánticos principal, secundario y magnético. Por otro lado, la aportación de Goudsmit y Uhlenbeck dan el cuarto número cuántico, que es el del spin. Con estos números podemos hacer la configuración electrónica de los elementos, los cuales se describen de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, el de máxima multiplicidad de Hond, la regla de Aufbau, finalmente con la ayuda de la regla de las diagonales. Recordando también de la sesión anterior, tenemos que el número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento, mientras que el número de masa es el número total de neutrones y protones presentes en dicho núcleo. Este valor del número de masa lo podemos obtener a partir entonces de la sumatoria del número de protones más el número de neutrones, o bien del número atómico más el número de neutrones. Si en algún momento desconocemos el número de neutrones, lo podemos calcular haciendo una resta, es decir, del número de masa le restamos el número de protones y con ello obtenemos el número de neutrones. Ahora bien, todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. Recuerden que en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. A manera de una connotación, podemos decir o podemos utilizar la siguiente, en la cual utilizamos superíndices y subíndices. El superíndice nos va a indicar o nos va a hacer referencia al número de masa, mientras que el subíndice nos va a estar indicando el número atómico. Y esta notación de manera particular la utilizamos cuando nos referimos a un isótopo de un elemento. Hablando de los isótopos, estos son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Por ejemplo, tenemos el caso del hidrógeno, el cual tiene un número atómico de 1 y una masa atómica de 1. Pero este también presenta dos isótopos. Uno es el deuterio, cuya masa atómica ahora ya es de 2, porque tiene la presencia no solamente de un protón, sino también de un neutrón. O bien el tritio, cuya masa es de 3, indicándonos la presencia de un protón y dos neutrones. Puesto que las partículas son las mismas en todos los átomos, la diferencia entre ellos es justamente el número de partículas presentes. Por tanto, podemos considerar a un átomo como la muestra más pequeña de un elemento, porque si lo dividimos en partículas subatómicas, destruimos su identidad. En la actualidad, podemos medir las masas de los átomos individuales con un alto grado de exactitud, pero estas masas son tan pequeñas que mejor se emplea la unidad de masa atómica al trabajar con ellas.
Esta unidad de masa atómica o UMA se define asignando una masa de exactamente 12 UMA al isótopo 12 del carbono. Una UMA equivale a 1.66504 por 10 a la menos 24 gramos, mientras que un gramo es igual a 6.02214 por 10 a la 23 UMA. La mayor parte de los elementos se dan en la naturaleza como isótopos o como mezclas de isótopos, por lo que se determina principalmente su masa atómica promedio o peso atómico, a partir de las masas de sus diversos isótopos y de sus abundancias relativas. A manera de ejemplo, con esto podemos mencionar al carbono natural. Este se compone de un 98.93% del isótopo 12 del carbono, es decir, tiene una unidad de masa de 12 UMA. Mientras que también tenemos la presencia del isótopo 13 con una abundancia de 1.07%, cuya unidad de masa atómica equivale a 13.00335 UMA. Para obtener entonces el peso atómico, se multiplica la abundancia por la unidad de masa atómica de ese isótopo más la abundancia por la unidad de masa atómica del siguiente isótopo. Y así obtenemos el promedio que para este átomo en particular es de 12.01 UMA. Los pesos atómicos los tenemos presentes en la tabla periódica, es decir, los pesos que nos muestran ahí son los pesos ponderados o los promedios de los isótopos de los elementos. Para comprender mejor cómo está el desarrollo de este modelo atómico cuántico, hacemos uso de las aportaciones realizadas por Max Planck, quien establece que la energía como la materia es discontinua. Él determina que los átomos y las moléculas emitían o bien absorbían energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o cúmulos a los que llamó cuantos. En este sentido, Max Planck establece que los electrones pueden saltar de un nivel de energía al otro, como vemos en esta imagen, en donde tenemos un electrón en su estado basal, es decir, en su nivel de energía menor, y que cuando absorbe energía va a pasar a un estado excitado, es decir, puede migrar a niveles energéticos mucho mayores. Y que cuando este electrón regresa a su estado basal, va a emitir un fotón, lo que da lugar a los espectros de emisión de los elementos. En este sentido, él observó diferentes espectros de emisión para los átomos de litio, sodio y potasio, por mencionar algunos. Partiendo del estudio de la dualidad de las radiaciones electromagnéticas, la teoría cuántica de Planck y el efecto fotoeléctrico, Bohr plantea un nuevo modelo atómico para comprender los espectros de emisión de los elementos, postulando que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. En otras palabras, las energías del electrón están cuantizadas. Su modelo se conoce como el modelo del sistema solar porque señala que los niveles de energía en donde se mueven los electrones son circulares. Sin embargo, este modelo solo explica los espectros de emisión del átomo de hidrógeno, pero no del todo a los demás átomos. Como podemos ver en esta imagen entonces, el modelo de Bohr establece el núcleo en la parte central y a los electrones girando alrededor de él, como los planetas lo hacen alrededor del Sol en órbitas. A partir de este modelo atómico de Bohr, nosotros tenemos diferentes niveles energéticos y un número máximo de electrones que puede entrar en cada uno de ellos. A partir de la fórmula 2n², donde n es el nivel de energía. Por ejemplo, para el nivel 1 aplicamos la fórmula 2n², es decir, 2 por 1 al cuadrado, tenemos un máximo de 2 electrones. Para el nivel 2, la fórmula vendría siendo 2 por 2 al cuadrado, lo cual nos da 8 electrones, y así sucesivamente para cada uno de estos niveles energéticos.
Sommerfeld y Wilson proponen que puede haber trayectorias no solo circulares sino también elípticas, introduciendo el concepto de subniveles dentro de cada nivel principal, en donde los electrones se desplazan en distintas formas y geometrías, contribuyendo así al modelo de la mecánica cuántica actual. Ahora bien, hay que conocer algunos postulados que se realizaron previos al modelo de Schrödinger. En este sentido, podemos mencionar a Louis de Broglie, quien establece la naturaleza dual del electrón, es decir, onda y partícula. Esto lo hace en función de que si las ondas luminosas manifiestan características propias de partículas, es decir, masa, entre otras, entonces las partículas de materia podrían mostrar características de ondas. Por otro lado, tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual nos indica que es imposible conocer simultáneamente y con precisión la posición y la cantidad de movimiento, es decir, la energía de un electrón en un átomo. Tanto la hipótesis de de Broglie como el principio de incertidumbre de Heisenberg prepararon la escena para una nueva teoría de la estructura atómica que tiene aplicación más amplia, llegando así al modelo de Schrödinger. Schrödinger propuso la ecuación de onda, que se llama así tal cual, combinando la naturaleza dual del electrón y la probabilidad matemática, es decir, el comportamiento ondulatorio de la partícula del electrón, para explicar los espectros de emisión de todos los átomos, pues al resolverla se puede conocer la posición probable de un electrón en un determinado tiempo. Esto a partir de la REMPE, que es la región de espacio energética de manifestación probabilística electrónica. En otras palabras, la mayor probabilidad de encontrarse un electrón en una zona determinada. Los trabajos de Schrödinger inauguraron una nueva forma de tratar las partículas subatómicas, conocida como mecánica cuántica o mecánica ondulatoria. Y como podemos ver en la imagen, entonces, tenemos dos zonas de distribución, una zona azul y una zona roja. Estas zonas competen a la REMPE para un determinado electrón. Con esto surgen entonces los cuatro números cuánticos, n, l, m y s. El primero es el número cuántico principal n, que toma valores que van de 1, 2, 3 en adelante y que nos va a describir el nivel energético. El segundo número cuántico es el secundario o L, cuyos valores van desde 0 hasta n-1 y que nos va a indicar la forma del orbital. El tercero es el número cuántico magnético o M, que nos da la orientación espacial y cuyos valores van desde menos L hasta más L. Y el último es el del spin o giro del electrón, cuyos valores van de más menos un medio. De manera particular, tenemos el número cuántico n o principal que nos indican los niveles de energía del electrón, en otras palabras, la distancia respecto al núcleo atómico y volumen que ocupa, y puede tener 7 valores o distancias posibles, que van en números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El segundo número cuántico es el azimutal o secundario, que nos indica los subniveles de energía y la forma de la REMPE. Este puede ir desde 0 hasta n-1. Y tenemos que cuando L vale 0, el subnivel es S. Cuando vale 1, el subnivel P. Cuando vale 2, el subnivel es el D. Y cuando vale 3, el subnivel es F. Cuando vale 4, el subnivel es G y así sucesivamente hasta n-1. Y también podemos tener un número máximo de electrones en cada uno de estos subniveles. Cuando el subnivel es un tipo S, tenemos un máximo de 2 electrones. Cuando es un tipo P, 6. Cuando es un tipo D, 10. Y cuando es un tipo F, 14. En este sentido, es importante señalar que entonces este número cuántico nos va a expresar la forma de los orbitales y que sus valores van a depender del valor del número cuántico principal o n. El tercer número cuántico es el magnético o m, el cual nos da la orientación espacial del subnivel de energía cuando se somete a un campo magnético. En este sentido, es el orbital específico donde gira un electrón y cuyo valor depende de L y va desde menos L pasando por 0 y termina en más L.
Así tenemos que cuando L vale 0, M vale 0. Cuando L vale 1, M vale más 1, 0 y menos 1. Y cuando L vale 2, M vale más 2, más 1, 0, menos 1 y menos 2. Llegamos a tener la siguiente distribución de los orbitales atómicos. El orbital S se representa siempre como una esfera, mientras que los orbitales P se representan como lóbulos a lo largo de los tres ejes, X, Z y Y. Los orbitales D tienen una estructura o una distribución en el espacio un poco más compleja, al igual que los orbitales F, como se muestra en esta imagen. El último número cuántico es el del spin o S, que nos indica el giro del electrón, es decir, el giro del electrón sobre su propio eje dentro del campo magnético. Este puede ser en sentido de las manecillas del reloj, es decir, a favor del campo magnético o en sentido contrario de dicho campo. Su valor es independiente de los números cuánticos anteriores y toma los valores de más un medio o bien menos un medio. Para describir el orden en el que se acomodan los electrones en los orbitales, vamos a hacer uso de la regla de las diagonales. En esta imagen les muestro el sentido, el orden en cómo se acomodan estos orbitales y cómo es que vamos a hacer el acomodo, siguiendo la flecha como nos lo indica aquí la imagen, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Para obtener finalmente el siguiente orden. Primero es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, etc. Así, con los cuatro números cuánticos es posible identificar por completo un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Y también podemos realizar la configuración electrónica de un átomo en particular, para lo cual debemos considerar su número de electrones. La configuración electrónica entonces nos va a estar dando la siguiente estructura que se muestra en la imagen. Por ejemplo, para 1s2, donde tenemos, en el caso de 1 nos está indicando el valor de n. En el caso de la S nos indica el valor del número cuántico L. Y en el caso del superíndice, el total de electrones que entran en ese tipo de orbital y que depende del tipo de átomo que tengamos. Por ejemplo, para el átomo de 9F tenemos que su configuración viene siendo 1s2, 2s2 y 2p5. Si nos damos cuenta, la sumatoria de 5 más 2 más 2 nos está dando 9, que es el número atómico para el elemento flúor. Otro ejemplo lo tenemos aquí en cromo, cuyo número atómico es 24. La configuración, siguiendo la regla de las diagonales, va en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2 y 3d4. La sumatoria de todos los superíndices nos va a estar dando entonces 24, que es el número atómico, y recordemos el número de electrones para este átomo en particular. Otro ejemplo lo tenemos con el átomo de hierro, cuyo número atómico es 26. La configuración, si se dan cuenta, es muy similar a la de cromo. La diferencia estriba en que mientras cromo termina con 3d4, porque solamente le hacen falta 4 electrones para completar su número atómico, en el caso de hierro hacen falta 2 más, por lo tanto, él termina en 3d6. 2 más 2 son 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 6, 26. Y de esta manera es como vamos armando la configuración electrónica para los diferentes elementos presentes en la tabla periódica. Finalmente, a manera de actividad, les estoy solicitando que hagan la configuración electrónica de los siguientes elementos: nitrógeno, oxígeno, neón, cadmio y yodo, y que complementen el resto de la información de la tabla aquí presente. Como ejemplo tenemos el átomo de litio,
que sabemos tiene 3 electrones y que entonces su configuración será 1s2, 2s1. Y bueno, hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Sé que estuvo un poco extensa y bueno, ojalá y la información contenida les sirva. Las dudas que se puedan presentar las resolvemos en el salón de clases. Por mi parte es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.